La noche sin mí es la ópera prima de María Laura Berch y Laura Ciambrando, protagonizada por Natalia Oreiro, Pablo Cura y Teo y Matilde Ciambrando, que son hijos de la cineasta en la vida real. Se trata de un drama psicológico y de encierro que se centra en la angustia y la desesperación silenciosa de una mujer a lo largo de una única noche, en la que se acumulan problemas cotidianos y familiares. Gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenidas. Hola, Oh, muchas gracias por la muchas invitación. gracias. Sí, estamos muy contentas de poder compartir con ustedes. Bueno, muy bienvenidas. ¿Cómo se originó el proyecto de La Noche Sin Mí y en qué momento congeniaron ambas para, bueno, para que el proyecto, encarar este proyecto en común? Em, Tengo justo unos perros que ladran como locos en el barrio. Mi barrio es un barrio de mucho perro y ladran. No sé si me van a El escuchar mío bien, también, pero no pero estamos escuchando perros en este momento, así que sigamos tranquilos. bien. Eh, en 2018, que fue un año para mí muy particular de marchas y de asistir a encuentros de mujeres y de formar una red bastante importante en distintos, yo soy de la ciudad de La Plata, em, e- e- en, en la facultad en la que trabajo y en distintos ámbitos, em, me encontré con esta sensación de que en lo colectivo y en el afuera y rodeada de mujeres se encontraba una fortaleza que después cuando estabas puertas adentro, entre cuatro paredes y cara a cara con la vida cotidiana, esas cosas no se podían como proyectar en la intimidad. Ujú. Entonces, esa distancia que había entre lo íntimo y lo colectivo es lo que me llevó a escribir. Y una vez que estuvo ya el guión, le ofrecí a Lau si se quería sumar al proyecto y ahí se sumó y ahí Y ahí empezó todo. estamos. Sí. Ahora, Y ahí empezó el desafío. ajá, ¿se Sí, sí. pensaban a sí mismas como directoras antes de que surgiera esta idea? Eh, bueno, María Laura Me- Berch, tenés una larga experiencia vinculada al cine, ¿no? Pero desde otro lugar. sí, sabes que no era algo que lo tenía tan claro para mí. Ujú. En lo personal fue una propuesta de Lau que la recibí, la tomé porque también era codirigir y era pensar juntas una película, que es un poco el lugar que yo tengo más habitado, ¿no? El acompañar el deseo de un director-directora y expandir las fortalezas del intérprete. Entonces, como que ese rol lo tengo más habitado. eh, y no era algo que tenía como un objetivo, como una meta de decir, bueno, voy a terminar, o el próximo paso es la dirección. No, creo que a Ujú. partir de ahora puede abrirse como hay una puerta, pero no fue algo que lo tenía tan claro, la verdad. Ajá. Ahora, desde el momento que surge la idea de trabajar juntas, ¿no? Hasta que llega el momento de la acción, digo, filmar, ¿cuándo decidieron que ese era el momento? En, Y en- un poco, sí, perdón, ¿no? Lau, digo, pero un poco fue también como en el deseo de querer filmarlo con Natalia. Natalia Teníamos unas Oreiro, fechas muy ajá, específicas, claro, ah, junto con Natalia Oreiro y que, como, bueno, desde su generosidad, ella también se sumó como coproductora en la película. eh, Teníamos unas fechas un poco específicas, también por la estructura que logramos darle de producción a la película, junto a Tarea Fina, Juan Pablo Miller, que es nuestro productor. ujú, Teníamos un esquema de producción un poco particular. eh, entonces, bueno, fue una fecha un poco que se nos estableció de manera natural. Filmamos la película en 17 jornadas. eh, entonces, bueno, sabíamos que era un momento de muchísima concentración y de precisión que teníamos que llevar al set. ujú. ¿Y cómo fue, bueno, justamente el trabajo, una ópera prima con Natalia Oreiro, la protagonista? Más allá eh, de su disponibilidad para trabajar con ustedes, ¿y cómo fue la tarea?
con ella? Nosotras tuvimos la posibilidad con ella de trabajar mucho la lectura del guión previo. Nati fue muy generosa en eso, entonces tuvimos muchas reuniones de lectura de guión y un análisis y pensar hasta opciones de pensar a este personaje, matices. Eh, entonces, después, al momento de llegar al set, que Lau ahí, como codirectoras, teníamos como bastante divididas las tareas. Bueno, ahí Lau Ah, hizo una propuesta que era que no hubiera ensayos previos de actuación, sino que sí se repasaba la escena previo. Entonces, todo lo que pasaba en set lo iba dirigiendo Lau, y yo miraba desde el monitor. Yo vengo del ámbito más de la fotografía, entonces todo lo que nosotras teníamos como conceptos que queríamos transmitir a partir de lo que estaba en el guión, teníamos que imaginar si eso que queríamos transmitir podíamos en los encuadres que estábamos proponiendo junto con Diego Poleri. Entonces ahí teníamos como esas tareas divididas que nos dio la fortaleza de pensar cuál era la mejor mirada de la otra para potenciar el proyecto. ujú. ¿Y estaban abiertas también a las sugerencias de, bueno, en este caso, sobre todo de Natalia Oreiro? Sí, pero porque Natalia también se sumó desde un lugar muy particular. Yo la conozco a Nati hace muchos años, nosotras nos conocemos desde infancia clandestina, entonces Ajá, tenemos ya la mucho película, tiempo claro. recorrida, sí, de Benjamín Ávila. Somos muy amigas también, entonces siempre fue un diálogo muy, ella en esta película dio un diálogo particular a nivel actoral. Se dispuso de una manera particular también, se entregó nosotras le agradecemos siempre eso, que nos dio la mano y saltamos al vacío, ¿no? Fue algo como se permitió naufragar en la incertidumbre junto con nosotras. Entonces todas esas propuestas venían siempre entendiendo que éramos nosotras las directoras y que ella era como potenciar su herramienta, ¿no? Y la verdad que en eso Lau también, como con muchas generosidades del guión, también la escuchó, digo, hubo un diálogo. Fue una película donde nos concentró mucho a las tres para poder Ujú, lograr lo que ujú. después se ve en la película, ¿no? Ahora, Laura Chiambrando, teniendo en cuenta que sos la guionista, la creadora de esta historia, ¿era necesario, era importante, suprimo la palabra necesario, que desde ya que lo era? ¿Era importante la mirada femenina para contar esta historia? Sí, sin dudas, pero nosotras, que también lo charlamos mucho, creemos que es un relato que necesitaba de la mirada femenina porque habla de una mujer, Ujú, del interior de una mujer, pero que también necesitábamos una mirada sensible de un varón. Y ahí fue que también elegimos que nuestro DF sea Diego Poleri, que tiene una mirada muy sensible, sí. y que nuestro director de sonido sea Gaspar Scheuer, que también ellos desde su mirada masculina nos pudieron acompañar y potenciar lo que nosotros queríamos contar sobre una mujer. Ujú. Bueno, es un concepto que quizás para la audiencia resulte un poco difícil, ¿no? De entender, pero digo, ¿cómo aportar desde la fotografía, desde el sonido, esas sensaciones, ese mundo interior de una mujer, ¿no? Eso también es muy, muy notable en la película. Sí, desde el diálogo que dimos al principio con ellos dos como artistas, cada uno en su área, creemos que para nosotras fue fundacional que ellos pudiesen traducir en su lenguaje lo que nosotras teníamos como idea, ¿no? Y todo esto sumado a que pudimos filmar en una calidad que después, incluso en un montaje muy amoroso y con la atención que tiene María Ostrasca sobre los retratos, nos permitió generar un material extra. Nosotros filmábamos Mm, en una calidad que después, cuando llegamos a la edición, pudimos hacer una reversión de esos planos. Entonces, pudimos trabajar aún más lo que quería decir estar en el interior, ¿no? Como porque hay una idea conceptual que tiene que ver con la vida en recortes,
bueno, pero eso llevado después a la pantalla requiere de un trabajo visual muy particular. Entonces ahí tuvimos como estos 3 aliados que fueron claves. Y creemos que también lo del aporte masculino, digamos, del varón en esas áreas nos ponía en tensión a nosotras dos, ¿no? Como desde la amorosidad de ambos, ¿no? Pero nos ponía en tensión a las dos, nos hacía reflexionar a las dos. Nos hacía revisar incluso Juan Pablo Miller como nuestro productor, Mariano Biasin, nuestro asistente de dirección. Esas miradas nos interpelaban en a ver si estábamos nombrando las cosas como correspondía. Y eso fue súper interesante en el proceso creativo. ¿Y qué pasó cuando vieron el resultado de su trabajo como codirectoras en la pantalla grande? ¿Qué sintieron? ¿Que estaba reflejado todo esto que están contando? ¿Advirtieron cosas que antes no habían percibido? Digo, mientras trabajaban en la realización de la película. Mira, yo creo que el resultado final y cada visionado de la peli, a mí en lo particular, me genera nuevas reflexiones o nuevas aristas. Nosotras estamos haciendo muchas funciones que son además con debate, entonces la mirada de otros desde distintas líneas, han habido filósofos, han habido psicólogos, sexólogos, como varias líneas distintas, te abre como un montón más de aristas que quizás no estaban específicamente pensadas, pero que de alguna manera la peli las atraviesa y se ponen de manifiesto. Entonces, eso es para mí bastante sorprendente, como pequeñas cosas que sí estaban, que eran conscientes y más, por ahí se transforman en más grandes con la mirada del otro. ¿Y vos, María Laura Berch? Sí, incluso te diría a nivel actuación, ahora sumando a lo que dice Lau, ¿no? Nos sigue sorprendiendo la película como en los lugares en los que tal vez le necesitamos crear un concepto y verlo en la pantalla, por ejemplo, un concepto más actoral, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es crear la actuación de una sola noche en un personaje que lo que está haciendo es repitiendo una rutina, por ejemplo, ¿no? Claro. Actoralmente hablando. Entonces, bueno, nosotras llevamos a ciertos lugares la expresión de Natalia, que hoy entendemos que eso no solo lo vemos, sino que llega, porque la gente lo lee de esa manera, sin que nosotros le contemos cuál fue nuestro concepto inicial. Entonces, creo que ese diálogo con los y las espectadoras, sobre todo, como dice Lau, en estas funciones que tenemos debate, realmente a la película le abren sentido y hay algo como súper estimulante, que es una película que si bien invita a un viaje interior que hace el personaje y que hacemos cada uno de los que la vemos, el hecho de compartirla en una sala de cine, en este hecho colectivo, se resignifica ampliamente la película. Bueno, recordemos entonces que estamos en comunicación con María Laura Berch y Laura Ciambrando, codirectoras de La Noche Sin Mí. La película continúa exhibiéndose en salas argentinas y bueno, les agradecemos mucho esta presencia y esperemos que continúen con este diálogo con el público que también va. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.